Imagina un lugar donde las llanuras se extienden hasta donde alcanza la vista, bajo un sol incansable. Donde el aire vibra con los sonidos de la vida salvaje. Y donde un patrón en blanco y negro se mueve, no como una ilusión óptica, sino como un superviviente perfectamente adaptado. Hoy, viajamos al corazón de África para descifrar los códigos de uno de los animales más icónicos, a la vez, más misteriosos del planeta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cebras tienen rayas? ¿Es un camuflaje, un código de barras único o un repelente natural? ¿Y sabías que su relincho es tan único como una huella dactilar? En el episodio de hoy, vamos a desentrañar todo sobre la cebra, desde la etimología de su nombre hasta los peligros que amenazan su futuro. Si te apasiona el mundo animal, quédate hasta el final. La naturaleza siempre tiene la historia más épica que contar. Prepárate, porque detrás de ese aspecto de caballo en pijama, se esconde una historia fascinante de evolución y supervivencia. ¿De dónde viene el nombre cebra? Viajemos en el tiempo. Su origen está en la palabra portuguesa cebra, que significaba burro salvaje. Un nombre sencillo para un animal que es todo menos ordinario. Cuando los portugueses empezaron a explorar el litoral africano y llegaron al Cabo de Buena Esperanza, a finales del siglo XV, se encontraron con las cuagas, una subespecie de la cebra común, que por su aspecto y carácter salvaje, les debieron recordar a los cebros, por lo cual les dieron el nombre de cebras. A su vez, cebra y el masculino cebro proceden del latín equiferus, caballo salvaje. Pertenece al género Equus, siendo prima hermana de caballos y burros. Pero, a diferencia de ellos, la cebra lleva su identidad impresa en la piel. Y no es un caballo con rayas. Es un animal único con su propia historia evolutiva. Hablemos de su característica más famosa, las rayas. Cada individuo tiene un patrón único, como nuestras huellas digitales. ¿Su función? La ciencia baraja varias teorías brillantes. Las cebras presentan un tamaño medio de 2.3 metros de longitud, 1.2 a 1.5 metros de altura a la cruz y un peso de aproximadamente 300 kilogramos, aunque las cebras de Grevy pueden llegar a pesar hasta 450 kilogramos. En esta última especie, los machos y las hembras tienen un tamaño similar, pero en las cebras comunes y las cebras de montaña los machos son ligeramente más grandes. Tienen un total de 40 dientes, 12 incisivos que utilizan para cortar y arrancar trozos de vegetación, 4 caninos, 12 premolares y 12 molares, todos utilizados para moler el alimento antes de tragárselo. Las cebras tienen un excelente sentido de la vista. Se cree que pueden ver en color. Como muchos ungulados, las cebras tienen los ojos a los lados de la cabeza, dándole un amplio ángulo visual. Las cebras también tienen visión nocturna, a pesar de que no es tan avanzada como la de la mayoría de sus depredadores, pero su buen oído lo compensa. También tienen un gran sentido del oído, y tienden a tener orejas más grandes y redondeadas que los caballos. Como los caballos y otros ungulados, las cebras pueden girar sus orejas en casi cualquier dirección. Además de una buena vista y oído, las cebras tienen un agudo sentido del gusto y un sentido del olfato muy sensible al humo, esencial para sobrevivir a los incendios. Las cebras son animales negros con rayas blancas. Son 3 las observaciones que indican que se trata de rayas blancas sobre un fondo oscuro. Primero, en el embrión, el desarrollo de las rayas blancas y los vientres blancos es posterior a la pigmentación oscura. Segundo, aunque escasos, existen ejemplares de cebras negras con puntos blancos. Y por último, la grupa de la cuacá, ya extinta, era oscura y no tenía rayas. El
El hecho que algunas cebras tengan vientres y patas de color blanco puro no es una prueba muy concluyente de que son animales blancos, ya que muchos animales de colores diferentes tienen vientres y patas de color blanco o un color claro. Además, las rayas de las cebras son ausentes en el feto, que es totalmente negro. Las rayas aparecen posteriormente, en bandas de unos 400 micrómetros, 20 veces la medida de una célula. Por lo tanto, las rayas son más anchas cuanto más grande es el animal, y crecen conjuntamente con el tamaño del cuerpo. Según Bart, las especies de cebras difieren en cuanto al estadio embrionario en que aparecen las rayas. Bart descubrió una cebra anormal, sin rayas. Su pelaje negro tenía puntitos blancos, cosa que probaría que las rayas se forman por inhibición de la producción de melanina, y que por lo tanto la cebra es sin duda un équido negro con rayas blancas. Las rayas de la cebra son el resultado de un proceso evolutivo que amplificó un carácter primitivo presente en el género Equus, las marcas primitivas. Todas las especies de esta familia manifiestan estos rasgos en mayor o menor medida, llegando algunos caballos y burros a presentar rayas en las extremidades, hombros, cuello y dorso. En el caso de las cebras, este rasgo fue potenciado mediante selección natural, lo que amplificó el tamaño y definición de las rayas y las extendió por todo el cuerpo. Podemos encontrarlas en las sabanas y llanuras del este y sur de África. Desde las vastas planicies del Serengeti en Tanzania y el Masai Mara en Kenia, hasta las zonas más áridas de Namibia y Sudáfrica. Son ingenieras del ecosistema, ya que al pastar, ayudan a mantener el equilibrio de las praderas. Son herbívoras estrictas y pastadoras. Su día gira en torno a comer hierbas duras, que otros animales evitan. Para digerir esta celulosa, tienen un sistema digestivo eficiente, similar al de los caballos. Las cebras son mamíferos exclusivamente herbívoros que comen sobre todo por la mañana y por la tarde, reponiendo al mediodía. Son animales que se alimentan de hierba tosca, hojas y brotes. También comen corteza y ramas. Su aparato digestivo bien adaptado les permite subsistir con una dieta de calidad nutritiva más baja que la que necesitan otros herbívoros, pero también es menos eficiente, lo que obliga a las cebras a pasarse más de la mitad del tiempo comiendo. Las condiciones secas de los ecosistemas en que habitan las cebras hacen que se hayan adaptado a los periodos de aridez. La cebra común es la menos adaptada a la sequía. A diferencia de las otras dos especies, siempre necesita tener agua disponible, lo que la obliga a migrar de un lugar al otro según la estación en busca de recursos hídricos. Viven en estructuras sociales complejas. Las más comunes son las manadas de harén, un semental, varias yeguas y sus crías. También hay grupos de machos solteros. La cohesión del grupo es su mayor defensa. Como la mayoría de équidos, las cebras son altamente sociables. Aún así, su estructura social depende de la especie. Las cebras de montaña y cebras comunes viven en grupos, conocidos como harenes, que consisten en un macho con hasta 6 yeguas y sus potros. Los machos no dominantes o viven solos o con otros machos no dominantes, hasta que son suficientemente grandes como para desafiar a un macho dominante. Cuando un grupo de cebras es atacado por hienas o perros salvajes, las yeguas se agrupan con los potros en el medio mientras el macho intenta ahuyentar a los atacantes. ¿Cómo se mueven? Con una andadura similar al trote y al galope del caballo, pero adaptada para la larga distancia y la huida veloz. Pueden alcanzar 65 km por hora. Como los caballos, las cebras pueden andar, trotar, medio galopar y galopar. Al galoparse, pueden alcanzar una velocidad máxima de 55 km por hora. Suelen ser más lentas que los caballos, pero su gran resistencia las ayuda a escabullirse de los depredadores.
Una cebra que esté siendo perseguida correrá en zigzag de un lado para otro para poner en dificultades al depredador. En caso de que quede acorralada, la cebra se pondrá en posición rampante y dará coces y mordiscos a su atacante. Su comunicación es rica, relinchos y rebuznos para alertar del peligro, orejas y cola para mostrar intención o estado de ánimo, y por supuesto, el contacto físico entre ellas es fundamental para fortalecer los lazos. Las cebras se comunican la una con la otra con relinchos y gemidos agudos. Las cebras de Grady emiten bramidos parecidos a los de los burros. Las orejas de las cebras indican su estado de ánimo. Cuando una cebra está calmada, tensa o amistosa, sus orejas permanecen erectas. Cuando tiene miedo, se desplazan hacia adelante. Cuando se enoja, las orejas se desplazan hacia atrás. Cuando las cebras buscan depredadores en un área, permanecen en una postura de alerta, con las orejas erectas, la cabeza alta y observando con atención. Si están tensas, emiten bufidos. Si una cebra detecta o escucha la presencia de un depredador, se pondrá a bramar fuertemente. El apareamiento no tiene una estación fija, pero suele sincronizarse con las lluvias. Tras 12 meses de gestación, nace un potrillo con rayas marrones y blancas, que en pocas horas ya puede seguir a la manada. La madre es extremadamente protectora, y el grupo entero vela por los más jóvenes. Su infancia es una carrera contrarreloj para fortalecerse. Como en la mayoría de especies animales, las hembras llegan a la madurez sexual antes que los machos, y pueden tener su primer potro a la edad de 3 años. Los machos no pueden criar hasta que tienen 5 o 6 años. Las yeguas pueden dar a luz a un potro cada 12 meses, que es el tiempo que dura la gestación. Cuidan de las crías durante un máximo de 1 año. Como los caballos, las cebras son capaces de ponerse de pie, andar y mamar al poco de nacer. Al nacer, un potro de cebra es marrón y blanco en lugar de negro y blanco. Casi siempre nace un único potro, pero en ocasiones extremadamente raras pueden nacer gemelos. Su principal depredador es el león, pero también leones, hienas, leopardos y los cocodrilos en las cruces de ríos. Su estrategia: huir en grupo y defenderse con fuertes coces. Los leones y las cebras mantienen sus poblaciones en equilibrio, ya que los leones matan antes a las cebras viejas o enfermas que a las sanas y fuertes. Y cuando son potros suelen ser presas de leopardos, guepardos y chacales. Actualmente, la cebra de planicie es la menos preocupante, pero en declive. La cebra de Grady y la cebra de montaña están en peligro y vulnerable, respectivamente. Su supervivencia pende de un hilo. ¿Te sorprendió descubrir que las rayas son un repelente de moscas? ¿O que cada cebra es única? La naturaleza nunca deja de asombrarnos. Si quieres seguir viajando con nosotros para descubrir los secretos de la fauna más increíble, suscríbete a Scorpio Nature y activa la campanita. Así no te perderás ninguna expedición. Dale un gran like a este video si aprendiste algo nuevo hoy y comparte en los comentarios. ¿Cuál crees tú que es la razón principal de sus rayas? ¿O sobre qué otro animal te gustaría que hablemos? Así que, la próxima vez que veas una cebra, recuerda que no es solo un animal de rayas bonitas. Es un símbolo de adaptación, un ser social complejo, un eslabón crucial en la sabana y un recordatorio de la belleza salvaje que debemos proteger. Su patrón es el código de barras de la vida en la Tierra, un código que no podemos permitir que se borre. Gracias por vernos. Recuerda, conocer es el primer paso para conservar. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.